Bueno, Juan Manuel, un placer. El placer es mío. Tenerte en Sevilla con este tiempo tan tremendo, Tan loco, pero, ¿no? Sí, pero tan bueno. del norte. Sí, verdad, cada vez se están cambiando las tornas o por lo menos nos estamos contagiando del norte. Mira, acabas de comentar hace un segundito antes de empezar esta entrevista precisamente tu paso por la Fundación Antonio Gala, sí, de las primeras promociones, allá por 2002, 2003 si no me equivoco. Exacto. Con poesía además. ¿Crees que tu paso por la Fundación ha sido decisivo a la hora de llegar a donde has llegado hoy? Sí, sí lo creo. Por lo menos a que el camino sea como ha sido. Mira, una de las cosas que yo descubrí en la Fundación fue sobre todo que había gente que creía en el creador. Es decir, la Fundación me sirvió sobre todo para sentir seguridad, para saber que esa seguridad tiene que estar acompañada de disciplina, de autoexigencia. Y además en la Fundación aquello es un acelerador de partículas. Es decir, cada paso que se da ahí dentro son 10 pasos fuera. ¿Por qué? Porque facilitan ese proceso de aprendizaje y de creación, te rodean de otros artistas, de otras disciplinas, te visitan artistas o escritores que tú has leído toda la vida. Por allí pasaba Juan Manuel de Prada, Fernando Delgado, Pepe Hierro, Espido Freire en cuestión de un mes. Claro, yo venía de Almería, yo quería ser escritor y de repente me meten ahí con otros escritores y me empiezan a llamar escritor. Y aquello me hizo reflexionar mucho porque empecé a creerme que era escritor. Y aún no había publicado ni un solo libro. Bueno. Eso es importante. Así que desde entonces me ha acompañado la confianza en mí mismo, aunque a veces uno flaquea y tiene sus inseguridades, y saber que uno no termina una novela, un libro, un proyecto si no lo acompaña de disciplina, de renuncia y de sacrificio en algunos casos. Por supuesto de gozo, pero también de disciplina. Hace falta. Bueno, Majareta es tu nueva novela. En ella nos vas a contar la historia de Leo, un consejero de un colegio privado al que jubilan de manera forzosa y digamos que no se lo toma muy bien. Sí. Claro, las preguntas que te haremos todos. ¿En qué momento se te cruza esta historia por la cabeza? Porque leyendo la novela, no sé, a mí me llegaba la sensación de... No sé si hubo un Leo en tu vida de infancia. Bueno, hubo algo parecido a un Leo. Es cierto que en mi colegio, yo estudié en un colegio público, había un conserje que tenía casa dentro del propio colegio. Y aunque ese conserje no se parece en nada a mi Leo, de esta novela... Lo cierto es que a mí aquel espacio de tener una casa dentro del propio colegio me pareció un lugar fascinante, alucinado y a la vez terrorífico. Yo me preguntaba, ¿qué habría pasado si mi padre hubiese sido conserje y cuando toca el timbre el viernes a las 3 de la tarde todos se van del colegio y yo sin embargo me quedo ahí y tengo que recorrer esos pasillos, vivo de noche en el propio colegio? Me parecía algo propio de una novela de Stephen King, algo así como El Resplandor, y ese recuerdo me ha acompañado durante toda mi vida. Siempre en las charlas con amigos hemos hablado sobre ese conserje, sobre esa casa y un buen día también se me ocurre la posibilidad de contar la vida de un personaje aparentemente secundario en la vida de todos, como puede ser un conserje, a partir del punto de vista de mucha gente. Y bueno, uní eso, metí el cóctel y supe que tenía una historia, que lo único que tenía que hacer era trabajarla, estructurarla. La verdad es que la estructura es peculiar, es singular, es original, porque vamos a conocer a Leo a través de todas las declaraciones de ese puñado de personajes que aparecen en la novela. Ellos nos van a contar la percepción que tienen de Leo. Pero claro, a mí me hace pensar esta estructura en un toque un poquito metaliterario, porque da la sensación de que esos son los apuntes que está tomando el autor para después construir la auténtica novela. Sí, podría ser, ¿no? Es decir, él está funcionando como notario, ¿no? De todo lo que tienen que decir, pero parte también de algo que es muy de la vida. Mira, una de las experiencias que yo me he vivido desde que doy tumbos con mis libros es que siempre se me acerca 2, 3, 4 personas en cada presentación y me dicen una frase que seguro que te suena, que es: si yo te contara mi vida, tú podrías escribir una novela. Entonces me interesaba darle la posibilidad a esos personajes de que contaran su novelita en este libro. Entonces cada capítulo es un testimonio, por supuesto, que me va a permitir conocer mejor a Leo Almada, qué ha hecho, por qué lo ha hecho, pero a la vez me permite conocer la novela de esos personajes. Así que la labor que tiene aquí el escritor es ser generoso, darle la voz
y callarse, quedarse sentado en una silla que cuando termine va a ceder al lector, porque el lector va a tener la sensación de sentarse en la misma silla en la que se sentó el escritor mientras escuchaba a todos estos personajes. Pues precisamente esa voz del autor que no la vamos a escuchar o que la vamos a escuchar indirectamente en las réplicas de los personajes que hablan, a mí me producía como desasosiego, era como decir, pero no habla, no sé, esa sensación. Sí, hay dos cosas esenciales que para mí yo tenía claro que serían marca de este libro. Dos ausencias. Por un lado, la ausencia del autor, que sería la de una escucha atenta, pero aún así tú puedes ver la sombra del autor en todos los capítulos, no su presencia física, pero sí esa presencia en segundo plano. Y luego, por otro lado, la ausencia del personaje principal, del que da título a la novela, del que todo el mundo habla, de Leo Almada, el Majareta. No está en ningún lado, es un misterio, pero es que la vida tiene también en su corazón un misterio. De hecho, la literatura ha robado esa estructura a la vida. Todos nos movemos precisamente porque aspiramos a construir una posible respuesta para los pequeños o grandes misterios. Pues yo coloqué en el centro, en el corazón de esta novela a Leo Almada e intenté que cada uno de esos personajes contribuyera a crear una especie de red que explicara en ese momento quién es Leo Almada y por qué actúa como actúa. Vale, pero cada uno de ellos nos da su perspectiva y cada uno lo ve de una manera diferente porque generalmente lo que opinan los demás de uno no siempre coincide con la realidad. No, bueno, no sé si es la palabra, no coincide con lo que tú crees que eres, vale, pero no con la realidad, vale. Es decir, porque la realidad es que somos también todo eso que piensan quienes nos rodean. Yo, por supuesto, soy el concepto que tengo de mí, lo que siento y pienso, pero también soy un poco todas esas versiones de quienes me rodean, que está lleno de contradicciones, de olvidos, de recuerdos, de verdades, de medias verdades y de mentiras. Y no podemos desentendernos de eso. Por eso en esta novela se genera un caleidoscopio enorme, un mosaico de versiones que en ocasiones resultan contradictorias, pero que enriquecen el retrato de Leo Almada. Hay una cosa que está clara, y es que construir una verdad, hacer una foto fija de una verdad es imposible. Podemos asistir a la creación de un montón, ¿no?, de versiones, visiones, puntos de vista sobre algo, pero es que la verdad es constantemente cambiante, está creciendo, no se detiene, está mutando. Así que las novelas muchas veces es intentar congelar una de esas verdades, sabiendo que cuando caigan en manos del lector ya la verdad es distinta. Bueno, Leo, has comentado que es ese personaje, ese conserje que además vive en el colegio donde trabaja. Me has comentado que a veces has fantaseado qué es lo que pasaría si tu padre hubiera sido conserje. La verdad que si cierro los ojos y me imagino ese conserje viviendo allí, a mí me parece que puede ser una figura un tanto siniestra, porque es verdad, ¿no? ¿Qué hace esa persona cuando el colegio está cerrado, cuando en época de vacaciones, cuando no hay niños, un edificio entero para él, grande, con muchas habitaciones? ¿Qué hace ese personaje? ¿Qué hace, no? Sí, es verdad que tiene todos los ingredientes para resultar inquietante, pero hay una cosa que en la vida es importante, que es que tenemos que vencer ese prejuicio, esa inquietud, ¿no?, ese desasosiego. Y lo cierto es que nosotros también podemos resultar inquietantes y desasosegantes para otros. Así que esta novela va un poco de descubrir también que cuando vencemos el prejuicio, cuando arañamos o escalamos en la tapia y miramos al otro lado, nos daremos cuenta de que lo que vemos al otro lado de la tapia, lo que podríamos ver dentro de este hombre de Majareta, no se aleja demasiado de lo que nosotros somos. Es decir, que nosotros también tenemos ese lado inquietante, de que nosotros tenemos también una parte majareta, de que nosotros en ocasiones somos retraídos, que a veces nos refugiamos en el silencio, que tenemos nuestras propias manías.
es que tenemos, por supuesto, nuestras fobias, y que en el fondo pues no estábamos tan lejos de esa persona que nos creaba o nos despertaba recelo. Uh-huh. Bueno, has mencionado la palabra silencio, que me parece muy importante, la reacción de Leo cuando le comunica al director del colegio que lo van a jubilar de manera forzosa. Pero la novela viene a contarnos también que somos fruto de nuestras vivencias, porque es verdad que Leo tiene un pasado que el lector ya irá descubriendo en la novela, es víctima de su propia circunstancia, y es que realmente ese pasado, para todos nosotros, es una mochila que condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Absolutamente. Y si estamos hablando de un pasado que se gesta, que cristaliza en la infancia o en la primera juventud, muchísimo más, porque no tenemos recursos, en ese momento todavía no tenemos recursos para ordenar, colocar, resolver esa ecuación, ¿no? Y acabamos arrastrándola durante toda nuestra vida. Leo Almada tiene su propia mochila, es una mochila pesada que vamos a ir descubriendo durante el proceso de lectura, ¿no? Conforme todos van dando su versión, contradictoria incluso, pero que nos ayudan a acercarnos. Pero no se trata tanto de descubrir que sí, qué tiene la mochila de Leo, sino sobre todo darte cuenta de que tú también llevas la tuya, y que la tuya también va cargada de dolores, tormentos, fragilidades muy parecidas a las de él, y que en ocasiones somos bastante injustos con esa manera que tenemos de etiquetar lo que nos genera incomprensión. Las personas distintas, el diferente, el raro, el que no actúa como yo, el que no catalogamos dentro del cajón de la verdad, acabamos poniéndole una etiqueta que nos tranquiliza a nosotros, en este caso majareta, y que puede dañar a la otra persona. A veces lo que hay que hacer es, con la goma de borrar esa etiqueta y acercarte a esa persona y preguntarle qué hay ahí. Uh-huh. Luego tocas también, que me parece algo muy literario, ¿no? Ese universo insondable que son las relaciones paterno-materno-filiales, incluso las relaciones entre hermanos. Todo eso también lo vamos a ver en la novela, porque dan mucho juego, hay mucho jugo ahí. Sí, la familia es un elemento no solamente importante en esta novela, probablemente en esta novela de las que más, pero en las anteriores también. Lo cierto es que la familia, que parece una institución sagrada, ¿no?, en esta sociedad, ¿no?, que parece los grandes pilares y ahí está el pilar de la familia, ¿no? Pero la familia puede ser un palacio o puede ser una ruina absoluta. Incluso en el palacio vamos a encontrar habitaciones cerradas, con 7 vueltas de cerradura, de llave, ¿no? Entonces, cuánta literatura, cuántas páginas, cuántos libros han nacido precisamente de la familia como tal. En el caso de Leo, la familia es determinante. Es una familia, en principio, que tenía todo para obtener el reconocimiento social, el reconocimiento económico en un barrio, y sin embargo te das cuenta de que nada de eso garantiza que sucedan cosas que va a cambiarlo todo. La vida tiene también algo de eso, de una fichita de dominó que golpea a otra, ¿no? Y generalmente las fichas no empiezan en ti, empiezan más atrás, y tú al final caerás hacia adelante. Solamente que tienes que saber de dónde viene, por qué viene, ¿no? Y cuando caes, intentar recomponerte y levantarte. Pero sin lugar a duda es imposible esa tarea de recomponerte y levantarte si no miras hacia atrás y ves de dónde viene. Exactamente. Bueno, en ese caleidoscopio de personajes con el que se cuenta en la novela, a través de los cuales vamos a conocer a Leo, hay personajes muy dispares, desde un antiguo compañero de clase, una bibliotecaria, aparece el padre del autor, la madre que le hace chantaje emocional, un informante de esos que a veces pues utilizan los escritores. En ese collage de vocal y oral de la novela, ¿por qué estas voces? ¿Por qué estos personajes y no otros? Pues porque, mira, en primer lugar porque a pesar de que parezcan personajes muy disparatados y en ocasiones hasta esperpénticos, se parecen muchísimo a personajes que yo he vivido con naturalidad en mi barrio, especialmente cuando era niño. Es decir, ocupaba un papel central el cura, la curandera, el espiritista, todo ese tipo de personajes que pueden parecer disparatados. Lo cierto es que nosotros los teníamos muy localizados en el barrio. Y luego
esa variedad, ¿no? Esa constelación de personajes pretendía que fuesen muy reconocibles por parte del lector. Es decir, que cambiándole la profesión, es posible encontrarlo en tu bloque, en tu calle y en tu barrio. Es decir, que si no aquí aparece el conductor de un autobús, tú lo puedes sustituir por tu frutero o por tu dentista. Pero que es una novela atravesada por personajes de carne y hueso, de los de verdad, de los que te cuentan una historia en la parada de un autobús o de camino al aeropuerto en el taxi. Y eso lo hemos vivido todo. Y yo me parecía que era ganarme la complicidad del lector si conseguía que él hiciera suyo pues esta panda de personajes disparatados y a la vez que arrastran algún tipo de dolor, ¿no? Que es lo que hacemos todos por la vida, ¿no? Con sentido del humor, pero también con nuestros dolores. Y por eso, ese intento de que el lector conecte con sus propios bibliotecarias, por eso no le pones nombre. Bueno, eso tiene que ver también, sí, eso tiene que ver también con el hecho con algo que he aprendido de la literatura popular. Es decir, es esa literatura en la que no es necesario un nombre para que los lectores recuerden la historia y la sigan contando, ¿no? Personajes que son conocidos como el gigante, el leñador, la pastorcilla, esa cosa que tiene la oralidad en la que no hace falta llamarlos por su nombre. Y yo quería darle a estos personajes, robarle el nombre. Fíjate que, claro, sí le doy nombre a la familia nuclear, ¿no? Sí. Tanto a la madre del conserje, a la que se llama Blanca, al padre y al protagonista. Y luego también hay uno al que le quise hacer un homenaje. Hay en un momento determinado de la novela un mendigo. Y a ese sí le di su nombre, Fernando. ¿Y por qué le di Fernando? Porque está inspirado en un hombre que vivía en un parque que hay cerca de mi casa y que una mañana tristísima y desgraciada amaneció muerto. Me pareció tristísimo, ¿no? Esa persona que había vivido ahí en un anonimato absoluto, sin ningún tipo aparentemente de ninguna épica, y que puede parecer que no puede interesar a nadie. Y yo dije, pues a mí me interesa y yo lo voy a meter en mi novela, y con él voy a hacer la excepción y lo voy a llamar con su nombre, que es un hecho que no vale para nada, que no cambia nada, pero que, no sé, que tengo la sensación de que con él, yo hablaba mucho con él, que es una nueva conversación que tengo. Cada vez que me acerco a ese capítulo tengo la sensación de volver a charlar con Fernando. Bueno, es un poco una manera de darle eternidad, entre comillas, ¿no? El hecho de que sigue existiendo ahí, claro, que sea en las páginas de un libro. Sí, bueno, la literatura tiene ese poder, ¿no? También. Exactamente. Entre todo ese collage de personajes que van a hablar en la novela, hay una voz que se repite, que es el amigo necesario del autor, que a mí es de las voces más humorísticas que me ha parecido, y a veces que me da la sensación de que, bueno, yo no sé si es tan amigo o más bien es enemigo, ¿no? Sí. Bueno, tiene, por un lado, es un cómplice, ¿no? Que se busca el autor, que no, como no va a salir y tiene miedo a perder el control de la propia historia, que es algo que odia a un escritor, perder el control de su historia, ha decidido meter un cómplice. El amigo necesario del autor es su amigo, es necesario porque si no la historia se te puede desmadejar. Pero claro, el problema de meter personajes en una historia es que se te pueden revelar y que se te pueden volver en contra. Y en este caso, este amigo necesario en ocasiones sarcástico, incluso quiere robarle el protagonismo, quiere robarle ese poder de manejar aquello, claro, y de tirar por allá cuando uno dice que se tire por aquí. Es un personaje que no es un personaje concreto de mi vida, pero es la suma de muchas personas que tengo en mi vida. Y es que cuando estoy escribiendo y cuento pues cuento lo que estoy haciendo a alguien, alguno de esos mis amigos siempre me dan consejos, siempre tienen un consejico de oye, ¿qué te parece si hace esto? No, yo creo que debería hacer esto otro. Pues yo creo que si tiras por aquí, todos tienen una especie de escritor dentro.
porque a la gente le gusta haber escrito pero no escribir. Ajá. Y bueno, pues entonces he sumado a todas esas personas que me rodean y lo he convertido en el amigo necesario del lector. Es buena, esa voz es buena. Bueno, nos hemos comentado que como Leo lo van a jubilar de manera forzosa, él va a tener una reacción un tanto brusca que ya el lector conocerá, pero claro, desde el primer momento el lector va a saber que Leo ha hecho algo grave, sí, y lo iremos desvelando ya muy al final. Pero no es la única intriga de la novela, porque hay dos más. Por un lado está un supuesto suicidio, sí, y por otro lado está un crimen que no se sabe toda la verdad. Todos esos componentes, creo, esos dos misterios más, equilibran un poco el peso que lleva Leo en la novela. Sí, me parece, generalmente lo que haces es que diversificas, ¿no?, la tensión de la propia novela. No puedes sostenerla únicamente en un raíl, necesitas más raíles por las que vaya caminando la propia novela, y me parece que en este caso hay una labor casi detectivesca, de thriller, con un ritmo acelerado, con la intención precisamente de mantener la atención del lector. Yo creo que toda buena novela, no sé si estoy en lo cierto, pero es lo que creo, que toda buena novela tiene en su corazón alma detectivesca. Tiene algo, un reto, una pregunta, un misterio que resolver. Incluso toda vida apasionante tiene una especie de misterio que impulsa a vivir la vida con intensidad, con curiosidad, con ganas, con la esperanza de que en algún momento vas a revelar ese misterio. Yo procuro que mis novelas sean lo más parecido a la vida, es decir, que estén muy pegaditas a la vida, a pesar de que puedan resultar disparatadas, que las preocupaciones sean de la vida, que los personajes sean de carne y hueso, que la manera de hablar de ellos sea muy de la calle. Y por supuesto, claro, eso, que en el corazón de la novela exista un misterio o varios misterios, que los personajes hagan funcionar a los personajes, que entren por la primera página y salgan por la última. Tú te he escuchado decir en alguna entrevista que esta es tu novela más disparada y divertida, pero ¿no tiene también un poco de pozo de amargura? Totalmente, probablemente porque cuanto más tormento, dolor y tristeza hay en el corazón de esta novela, más es necesario el humor. Es decir, porque el humor es un buen bálsamo, ¿no?, para soportar las inclemencias de la vida. El personaje es ese tipo que te abraza, ¿no?, en el camino, y te dice: de esta también salimos. Y que te hace sonreír, que te despierta una carcajada en las situaciones en las que parece ser que no podía tener cabida. El humor no pide permiso. Es decir, no pide permiso a nadie en las situaciones de tristeza. El humor es un consuelo que necesitamos en las situaciones de dolor y de tristeza. Entonces yo desconfío profundamente de aquellas novelas en las que no veo humor. Desconfío profundamente de aquellos personajes que en ningún momento tiran del sentido del humor. Desconfío de las presentaciones de libros donde no hay ni una sola sonrisa, ninguna broma, ninguna carcajada. Porque me parece algo muy artificioso, me parece algo en el que la solemnidad lo ha devorado todo. Y bueno, yo estoy en el otro bando, ¿no? Yo estoy en el bando en el que la solemnidad hay que arrinconarla, hay que meterla en el trastero y solo dejarla salir cuando corresponde. Ayer presentaste la novela, sí. Hubo muchas risas, creo que te acompañó Daniel Ruiz. Sí, hubo muchísimas risas, porque la gente en un día lluvioso, de borrasca, y que ha hecho el esfuerzo de salir de su casa para asistir a una presentación, tiene sobre todo ganas de pasar un buen rato. Y claro, que en la compañía de Daniel, pues la risa además están garantizadas. La verdad que es un buen cómplice para presentar libros. Nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, sí. Vamos a ir terminando. La novela pues nos habla de pues esas etiquetas que le ponemos a los demás, de los prejuicios que tenemos, de los rumores, de las diferentes percepciones que tenemos de una misma persona, de los barrios que son un propio universo. Hay también un episodio que muestra, pues es una escena en la que los niños han hecho una travesura con Leo, no vamos a contar. Creo que tú has sido docente, no sé si sigues siendo docente. Sí. ¿Qué opinas con respecto a esa supuesta crueldad de los niños? No sé si los niños son más crueles ahora que antes o qué. Bueno, yo en términos generales diría que no. Estoy convencido de que no son más crueles. No creo que sean más crueles, por ejemplo, que en mi época, que éramos niños por lo menos en mi barrio,
donde salíamos a defender las tardes cada tarde de verano, atravesando cualquier límite que nos hubiesen puesto y en ocasiones protagonizando algunas fechorías que luego he contado en mis libros y que la gente cree que son ficción. Y yo no creo que sean, que la palabra crueldad, lo que pasa es que esa crueldad sí se ve, en los tiempos que corren, se ve amplificada por las redes sociales, por todo esto, ¿no? Se le pone una lupa de aumento a todas estas cosas que ocurren y tiene una parte buena, y es que nos permiten reflexionar y preocuparnos por esa realidad. Lo que sí es cierto es que a mí mis alumnos, que yo soy profesor de secundaria, me han enseñado algo que aplico a mi novela, y es que ellos son un público implacable. Son un público que no soportan el aburrimiento y que no se lo toleran a nadie. Y es algo que me ha permitido a mí desarrollar una especie de músculo de conexión, de emoción, de tensión en mis propias clases. Si quiero que aguanten 40 minutos atentos a algo, que ya te digo yo que no es fascinante, como puede ser la sintaxis o la morfología, tengo que construir una buena historia. Y si funciona con ellos, puedo decirte que va a funcionar con todos, porque es un público, ya te digo, feroz. Entonces, ellos me decían siempre, cuando yo les acercaba un libro, me decían, en ocasiones levantaban la mano y me decían, profe, después de leer 10 páginas, no más, me decía, es que aquí no pasa nada. Y yo me quedaba mirando y digo, bueno, pero han pasado 10 páginas, darle un poco más. Y decía, profe, 10 páginas. Y yo reflexionaba mucho sobre esa frase, ¿no? Aquí no pasa nada. Y me di cuenta de que tenían razón, de que en las novelas tienen que pasar cosas, que las cosas que pasan las decides tú como escritor, y que no tienen por qué ser las cosas que ellos esperan que pasen, pero que tienen que pasar. Así que decidí ponerme como mandamiento, imprimí un folio, lo enmarqué y lo puse en mi estudio y pone que pasen cosas. Y cada vez que me siento a escribir, leo ese mensaje, que pasen cosas, y entonces empiezo a escribir. Bueno. Pues última pregunta: de todos los personajes que has creado, ¿Leo puede o va a ocupar un lugar inolvidable? Sí, seguro, porque creo que es un personaje que tiene mucho de mí, que tiene más de mí de lo que estoy dispuesto a reconocer. Es un personaje, yo en ocasiones me he sentido un poco Leo Almada, me he sentido incomprendido, he tenido la necesidad o incluso solamente la opción de refugiarme en el silencio, ¿no? En la incomprensión, y al igual que Leo he recurrido a la lectura como ese abrazo y esa habitación en la que sentirme cómodo, ¿no? En la que sentirme que tenía alguien con quien conversar a través de los libros. Así que yo creo que Leo ha llegado a mi vida para quedarse, sí. Pues un placer, Juan Manuel, encantada de haberte conocido, hablar contigo, y gracias por atenderme. El placer es mío, ha sido una alegría.